les voy a compartir la predicación en esta noche. Gloria al Señor que me permite hoy estar aquí para poder impartir esta palabra que el Señor ha hablado primeramente a mi corazón. Créanme en esto, esta palabra me habló fuertemente. Como decimos por ahí, me chapaleó el espíritu esta palabra. Me cogió y me sacudió fuerte. Y hoy quiero compartirla con todos ustedes. El Señor venía mostrándome un versículo y yo lo leía y me parecía interesante, pero yo decía: Señor, pero ¿usted qué quiere hablarme a través de este versículo? Y de ahí nació la palabra que hoy quiero compartirles a todos ustedes. Y esta palabra se llama carga o tesoro. ¿Cómo se llama? Carga o tesoro. Amén. Entonces los voy a invitar a que me acompañen ahí en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer un solo versículo. Hoy es una de las parábolas más corticas de la Biblia. Mateo 13, 44. Listo. Cuando estén ahí me dicen amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos, mis hermanos? Mateo 13, versículo 44. Vamos a leerla, listo. No va a aparecer en la pantalla, vamos a leerla. Acostumbremos a traer la Biblia o así sea descargarla. Vamos a leerla, listo. Es sencillo. Dice la palabra del Señor, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a volverlo a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oren conmigo, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo, Señor. Colocamos esta palabra entendiendo, Señor, que en ella hay un mensaje especial para tu iglesia. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra me ha hablado primeramente a mí y que hoy le va a hablar al pueblo, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que hayan mentes concentradas, oídos abiertos, ojos atentos, Dios mío, para recibir el mensaje que es mensaje de salvación para muchos. Coloco este tiempo en tus manos, coloco la iglesia en tus manos. Permite, Señor, compartir la palabra. Permíteme, Señor, ser claro, hablar en el Espíritu, Señor. Dame las fuerzas para hacerlo, y yo a ti siempre te daré toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, carga o tesoro. Interesante. ¿De qué se tratará esto? El texto, vamos a dejarlo ahí un momentico, pero yo quiero contarles una historia que me pasó hace como 13 años y medio. Resulta que yo llevaba como un año y medio en la iglesia, de haber empezado a asistir a la iglesia, de haberme convertido al evangelio. Eso fue en el año 2012. Hagan cuenta ustedes ya, año 2012, eso fue más o menos en marzo. Lo recuerdo muy bien porque justo ese día fue el día que eligieron a Francisco I como papa. 11 de marzo del 2012. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y resulta, eso no tiene nada que ver con la historia, pero les quería contar ese dato que me acordé. Oiga, pero resulta que yo estaba tranquilo en mi casa unos días antes y llegó un primo mío y me invitó para la finca de mis abuelos. La finca de mis abuelos queda ubicada en Quebradona. ¿Algunos saben dónde es Quebradona? Mamá, por lo menos usted levante la mano pues para que me apoye ahí. Listo, usted que es de allá. Oiga, Quebradona es una vereda más bien lejitos, de Falditas para arriba, o por la Rápida usted también se mete, pero es lejitos. ¿Y sí conoce la Quebradona? Excelente. Resulta que en Quebradona quedaba la finca de mis abuelos. Yo siendo muy niño, 5 o 6 años,
recuerdo que íbamos a la finca, íbamos varias veces al año y nos metíamos esa caminada y eso a mí me llevaban cargado porque estaba muy chiquito. El caso es que yo tenía recuerdos vagos de la finca y un día llega mi primo y me dice: William, vamos a la finca. Y yo, vámonos para la finca. Pero resulta que mi primo iba a ir con el papá, no es mi tío sino el esposo de mi tía y otro tío, y ellos dijeron: vamos a ir a la finca porque ya se acerca Semana Santa. Y resulta que aquí en Antioquia, y no sé si en Colombia, hay mucho agüero y mucha cosa, que en Semana Santa aparecen las ¿qué? Las guacas. ¿Cuántos saben qué es una guaca? Una guaca es un entierro con cosas valiosas, digamos oro. Resulta que todas estas tierras realmente, esas rafaelitas, fueron antes tierras indígenas. Y por acá la gente dice que acá se encuentra mucha guaca. Además que ya la sacaron todas porque ya no se ven tanto. Pero antes eso se veía mucho. El caso es que mis tíos, mi primo llegaron diciendo que no, que es que habían visto una luz por allá en el monte, en el morro. Y resulta que dicen que cuando hay una luz en el morro, eso es que una guaca. ¿Habían escuchado eso? Que una luz en el morro y que brilla y que allá. Otros que es una llamada de fuego. Yo no sé, la gente tiene mucha imaginación. El caso es que yo, como buen creyente, yo no creo en esas cosas. Alguno dirá: pero ¿por qué, Will? Yo la verdad, yo soy muy incrédulo para eso. Puede que sí, pero yo quería era ir a visitar la finca. Mi mamá es testiga que yo dije: no, vamos, pero yo voy a ir a visitar la finca y allá ellos se sacarán su guaca y yo estoy visitando. Yo no iba con el ánimo de encontrarme la guaca. Y me decía mi mamá: como usted no va pensando en plata, usted se la va a encontrar, porque dicen que si uno no va con la intención de encontrarla, ese es el que la encuentra. Resulta que bueno, nos fuimos para Quebradona y llegamos temprano en la mañana y empezamos a hacer un recorrido. Yo empecé a hacer un recorrido con mi primo, con el tío. Nos llevó acá a la finca ya está caída. Bueno, acá se está haciendo esto, está la quebrada. Le dimos toda la ronda a la finca y yo recordaba, pero muy poquito, porque pues yo me acordaba era la finca ya se había caído. Resulta que después de un rato, pues yo ya estaba como desocupado, como desparchado, como decimos los muchachos. Y yo ahí todo quieto, y ellos ya empezaron la gestión de la búsqueda de la guaca. Y ellos se fueron: vea, es aquí, este es el morro, acá es donde indicaron. Y empiezan a bolear pala y pica. Y dele. Y entonces pues 9 de la mañana yo ya me puse a dar vueltas por ahí. Y ya después de un rato, no, hermanos, yo aburrido por allá, me fui a volar pica y pala con ellos. No tenía nada más que hacer. Yo: no, pues venga, ayudémosle. Y me meto yo a ese hueco. Y le dimos, pero no, trabajamos como mulas. Ese hueco lo llegamos a la profundidad de 1,80. Y era por ahí del tamaño, ¿no? Por ahí casi 1,80 por 1,80. Eso era un huecote. Y dele. ¿Cómo sería el desparche mío? ¿Cómo sería el aburrimiento que me puse a hacer un hueco? Yo que trabajo en un computador, me da que unas ampollas en las manos. Pero yo colaborándole ahí a la familia. Y ellos eran: no, hay que estar pendiente. Ve un huequito, vea que... Llega que un momento yo estaba excavando, cuando yo llegué y con la pala le di a un bordo y como que se desgranó el barranco y había una vasija quebrada. ¿Qué? Esa emoción de esa gente, pero emocionados. Y ellos llegaban: ay, a ver, ay, no había nada. No, eso significa que ya está cerquita. Y yo dije: no, yo ya no trabajo más. Ya eran como las 5:30 de la tarde. En ese hueco ya no se veía el sol. Y yo dije: yo ya no trabajo más. Y ya estamos muy cansados, vamos a descansar, luego seguimos. Yo: luego seguirá usted. Cada vez que nos fuimos, allá hay hicieron como una choza, una cabaña de madera ahí, un cambuche como lo conocemos, y ahí nos acostamos a dormir. Esa noche dormí como un bebé, cansado. Yo que no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajos. Oiga, y cuando al otro día por la mañana me levanto, escucho que el comentario de todos, yo me levanté de últimas porque yo voy más bien dormilón. Y cuando yo escucho que todos por allá: no, es que yo pasé como mala noche, a mí como que me vinieron a asustar, no, a mí me estaba molestando, yo sentí que le daban al borde de la choza así. Y yo: ¿qué pasó? No, es que anoche, vea, a su primo lo molestaron, a su tío lo molestaron, al papá de su primo lo molestaron, a todos los molestó algo sobrenatural, paranormal, como dicen. Y yo dormí como un bebé.
Resulta que aún con ese susto, con ese miedo, dijeron mi primo, los tíos, hay que volver, hay que seguir con la huaca, no podemos dejarla ahí, vamos a tapar el hueco. Fueron, taparon el hueco, le echaron hoja encima, unos palos que para que no se fuera a caer el ganado o las bestias ahí, y nosotros nos fuimos. Yo no volví a saber de huacas, a mí no me interesó. Después un primo, ¿ustedes por qué no se trajeron la vasija? Eso es arqueología, que no sé qué. Yo no, esa vasija por ahí quedó en ese hueco. Y resulta que yo no sé si mis tíos encontraron la huaca, yo no creo porque no le he visto plata, pero de la huaca no se volvió a saber. Ellos volvieron y como que el hueco la primera vez que fueron no lo encontraron, y cuando después volvieron ya estaba lleno de tierra, porque llueve y vuelve y se tapa. Mejor dicho, ese trabajito se perdió. Y a mí me llama mucho la atención es que había una diferencia muy marcada entre ellos y yo. ¿Cuál era esa diferencia? O sea, ¿por qué ellos tenían esa energía de trabajar, y a pesar de que en la noche los asustaron, les pasaron cosas malucas, ellos querían volver, hay que volver? Y yo, ¿por qué solamente sentía cansancio y como pereza de hacer eso, aburrimiento de hacer eso? El trabajo no era la diferencia, porque todos estábamos cavando, ¿sí o no? La diferencia era la expectativa que ellos tenían, yo no la tenía. Ellos iban buscando oro, una huaca. Para mí, yo estaba sacando tierra, yo estaba haciendo ejercicio, pero ellos iban con la expectativa de encontrar algo. Y mis hermanos, vea, hoy en día, hoy 29 de noviembre del 2025, miramos la iglesia, muchos líderes hemos visto eso, los pastores, y hemos visto que la iglesia, los servidores, los líderes, en muchos momentos nos estamos pareciendo al William de la historia. Estamos trabajando, pero estamos como sin ánimo, lo estamos haciendo es como por inercia, como porque venimos al culto, participamos, estamos predicando, pero se siente como que falta un fuego, como que falta algo, como que no estamos conectados. O sea, nos cuesta venir a las vigilias, a los ayunos ni se diga. Yo soy uno que, mejor dicho, hace rato no vengo al ayuno, y lo digo con vergüenza. ¿Por qué? Mis hermanos, porque yo siento que hemos dejado de creer que en este lugar hay un tesoro vivo para nosotros. Amén. Porque no tenemos la expectativa de que aquí, buscando, vamos a encontrar un tesoro que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Amén. Y yo quiero decirles algo: nuestra vida espiritual puede ser una carga o un tesoro, y eso depende única y exclusivamente de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen esto? Que eso depende de nosotros. Porque a la verdad el Señor está dispuesto, pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros? Y yo quiero hoy compartirles 3 puntos de esta parábola corta que Jesucristo utilizó con los discípulos para hablar acerca de esto, de cómo nuestra vida espiritual puede ser una carga o puede ser un tesoro. ¿Me acompañan? Amén. Primer punto. Sí, eso, primer punto. Es que si lo prendo de pronto sirve, ¿cierto? Oiga, primer punto, y vamos a decir: ¿tu vida espiritual es una carga o un tesoro? Primero, según el enfoque que tú tengas. Dígale al que está a su lado: según el enfoque. Según el enfoque también lo podemos decir según la mirada que tengas de las cosas. Y la pregunta aquí es: ¿estás viendo el campo o estás viendo el tesoro? Dile al que está a tu lado: ¿estás viendo el campo o estás viendo el tesoro? Mire lo que dice el versículo, la primera parte. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo. Voy a darles contexto un poco de esta parábola. Resulta que en el siglo I y siglos anteriores a Cristo,
en toda esta zona de Palestina, en toda esta zona de Medio Oriente, era una zona de muchos conflictos, de muchas guerras, donde pasaba un reino, que los persas que estaban por allá, los romanos que estaban por allá, a ver, ¿cuáles más reinos estaban por ahí? Los babilonios. Bueno, eso pasaron reinos sobre reinos y pasaban por ahí y acababan con todo. Eso, mataban gente, secuestraban gente, se robaban todas las cosas. En ese entonces no existían ni bancos, ni cajas fuertes, ni, ¿cómo llaman? Bitcoin, ni el ahorro a la mano, ni el Nequi, mucho menos los bolsillos. En ese entonces no existía nada de eso. ¿Qué hacía la gente? Cogía cofres, metía todas sus pertenencias mientras estaban en guerra, en batallas, y los enterraban en un punto de su campo, de su terreno, de su lote. Y como muchas personas morían en batalla, familias completas desaparecían, digamos que toda esta zona de Israel estaba llena de huacas. Vamos a decirlo así, en palabras criollas. Todo Israel estaba lleno de tesoros escondidos en el campo. Huacas en palabras criollas. Y resulta que a veces pasaba que personas llegaban y se encontraban estos tesoros. Se encontraban estos tesoros y obviamente esto inmediatamente les cambiaba la vida. Es como que usted ganase el baloto, ¡ja! Le cambia la vida al que sea. Sacarse una huaca le cambia la vida al que sea. Entonces, mis hermanos, este contexto lo doy para qué. Si usted ve el campo, usted ve piedras, usted ve pasto, usted ve árboles, usted ve arbustos. Si usted ve un campo, a usted le parece una cosa común y corriente. Pero si usted sabe que en ese campo hay un tesoro, ese campo se vuelve especial. ¿Amén o no? Si usted sabe que ahí hay enterrado algo, se vuelve especial. Yo me acuerdo mucho cuando estaba más jovencito que la historia anterior. Una vez nos llevaron al Peñol en los Scouts y nos llevaron a una finca muy grande al lado del embalse, por allá, sí, entre Guatapé y el Peñol, que era donde vivía Pablo Escobar. Como que él tenía ya una finca. Y eso estaba, no, y eso es verdad porque allá hacen tours hoy en día, hacen tours allá como a la finca. Oiga, y llegamos a esa finca y esa finca llena de huecos, todas las paredes con huecos, el piso usted veía que habían removido porque la gente sabía que eso era un lugar especial, porque muy posiblemente Pablo guardó plática ahí, ¿sí o no? Pero cuando nosotros no sabemos que hay plata escondida, que hay un tesoro escondido, para nosotros es una finca más. ¿Y por qué voy con esto? Porque muchas veces nosotros como cristianos solamente miramos la superficie. ¿Solamente miramos qué? Muchas veces nosotros como cristianos queremos encontrar en el campo lo que solamente podemos encontrar en un tesoro. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú estás en una iglesia, tú empiezas muy posiblemente a participar de un montón de liturgias, de actividades que son importantes, sí, pero el hecho de venir a la iglesia, a un culto, de venir a un ayuno, de venir a un amanecer, de venir a una vigilia, de venir a una predicación, a un servicio, esto viene siendo el campo. ¿Viene siendo qué? ¿Qué vendría siendo el tesoro? Jesucristo, la palabra. La verdad que se revela en nuestras vidas, que ilumina nuestras vidas cuando estamos aquí, es el tesoro. Pero muchas veces como cristianos creemos o nos queremos llenar o queremos saciar nuestra necesidad de un tesoro solamente con el campo, porque solamente estamos viendo lo superficial. ¿Amén o no amén? Y mire, muchas veces nosotros trabajamos en la tierra, pero olvidamos que está debajo. Muchas veces servimos en la iglesia, pero perdemos el propósito de por qué lo hacemos. Vamos a ver, según el enfoque, algunos elementos, algunos principios que nos van también a decir: hey, yo me estoy enfocando en el campo o realmente yo me estoy enfocando en el tesoro. ¿Me acompañan? El campo, miramos la superficie. No vemos más allá, no escudriñamos, nos quedamos con el servicio. Yo le apuesto que acá hay más de uno en ese momento que está pensando: ¿a qué hora acabará esto? Y esa persona está pensando en el campo,
Porque si estuviera pensando en el tesoro, estaría esperando, expectante ahí diciendo, ¿qué verdad me voy a llevar hoy que va a cambiar mi vida? ¿Amén o no? Puede sonar duro, pero es así. Ahí me disculpan los que quieren ir. Segundo, los que están enfocados en el campo, trabajamos la tierra, o sea, muchas actividades, pero olvidamos que el objetivo es el que está abajo. Nos volvemos activistas en la iglesia. Activos, 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 activos. Nos volvemos hasta religiosos. Es que hay que ir a esto, hay que ir a aquello. Hermano, sí hay que ir, o sea, sí hay que asistir, pero ¿con qué corazón estás asistiendo? ¿Realmente estás yendo porque estás buscando algo precioso de parte de Dios o solamente por asistir? ¿Y cuál es el resultado de esto? Cansancio y apatía. ¿Por qué? Porque trabajar la tierra cansa. Yo lo sentí el 11 de marzo del 2012 haciendo ese hueco de 1.80. Trabajar la tierra cansa. Sacan pollas. Cuando tú solamente trabajas en la superficie, en la iglesia, en tu ministerio, pero tú no estás yendo a escudriñar el tesoro que hay detrás, tú te estás quemando, tú te estás cansando, tú estás cayendo en apatía. Y llega un punto donde usted dice, yo no voy a ir al culto hoy. ¿Por qué? ¿Está ocupado? No, simplemente no quiero. ¡Ey! Atención. Que usted no pueda venir al servicio, se lo paso porque trabajamos. A mí me pasa mucho, me toca quedarme trabajando. Pero también me ha pasado que no he querido. Y en esos momentos es lo que el Señor me ha hablado esta palabra. No voy porque no quiero. No quiero. Y el tesoro que se está perdiendo. Porque tenemos en poco la palabra que se predica en la iglesia. Porque tenemos en poco no solo la palabra, sino a Cristo mismo. Ahora, si pensáramos en el tesoro, entendemos que el campo es diferente al tesoro. Ese símbolo es diferente. El campo es solo el medio, pero el fin es ¿cuál? Dios. El campo me sirve para encontrar a Dios. Y eso no es solamente con actividades de la iglesia, eso es con toda su vida espiritual. Pero yo lo resumo a la iglesia, ¿por qué? Porque si una persona realmente es espiritual, está metida en oración, la persona no va a faltar porque no quiere. Porque se supone que si está encendida en el fuego del Espíritu va a venir a la iglesia, porque entiende la importancia de venir a buscar el tesoro. ¿Amén o no? Oiga, valoramos al dueño más que al servicio. Y eso es algo que muchas veces los líderes y los miembros de la iglesia tenemos trocados. Valoramos más el ministerio que al Señor del ministerio. Valoramos más el servicio que aquel a quien servimos. Y estamos súper mal. Tenemos los cables trocados. Ojo, pero cuando entendemos el tesoro, nosotros entendemos quién es el dueño. ¿El dueño de ese negocio quién es? Dios. ¿Cómo que el pastor Wilder? No, Dios. Pastor Wilder es un siervo. Los líderes somos siervos. Dios es el dueño. Bueno, no es el dueño de este local. Bueno, sí, también Dios es el dueño del mundo, ¿cierto? Pero Dios es el dueño de todo este sistema que hemos levantado para adorarlo a Él. Y nosotros no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Pero muchas veces dejamos de hacer cosas o hacemos cosas pensando que es para los hombres. Entonces las hacemos de mala gana. Las hacemos con muchos imperfectos, digamos. No buscamos la excelencia, que es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Amén? ¿Dura la palabra o no? Ojalá, esa es la idea. Y tercero, ¿cuál es el resultado del tesoro? Cuando estamos enfocados en el tesoro, hay renovación espiritual. Escuchen, no nos importa el ensuciarnos en el campo si sabemos que tenemos una recompensa mayor. Si tú sabes que en el campo hay oro, a ti no te importa ensuciarte. Vean a mis tíos allá y mi primo allá metidos y dele, porque ellos creían que ahí había oro. Y yo aburrido, porque yo sabía que solamente había tierra. Pero aquí yo sí sé que hay oro. ¿Cuántos creen que aquí hay oro? ¿Cuántos creen que en la palabra del Señor hay un tesoro? Amén. Entonces, mis hermanos, como dice la palabra en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios no se trata de temas materiales, de temas efímeros. Y por más espiritual que parezca, el servicio es un tema material y efímero. El culto también lo termina siendo, porque esto va a pasar. ¿Qué no va a pasar?
La palabra de Dios. ¿Qué no va a pasar? La presencia de Dios. ¿Qué no va a pasar? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, si no son cosas materiales, no es comida ni bebida, ¿qué termina siendo el reino? Justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Ahí está el tesoro. Amén. Dígale al que está a su lado: el tesoro está en Dios, no en la iglesia, no en el campo. Amén. Vamos avanzando. Vamos con el segundo punto. ¿Tu vida espiritual es una carga o un tesoro? Según tu experiencia. Paréntesis aquí. No es la experiencia de cuántos años llevo, sino de cómo vives tú la experiencia de fe. Y con esta pregunta creo que lo puedo aclarar un poco. ¿Vienes por costumbre o por un encuentro con Dios? ¿Cuál es tu experiencia en la iglesia? ¿Tú vienes aquí porque se te volvió una religión más? ¿Porque cambiaste de católico a protestante como religión? ¿O tú vienes porque tú vienes a encontrarte aquí con Dios? Porque quieres un encuentro con Dios. Y seamos sinceros, muchas veces hemos caído en que solamente venimos acá por costumbre. ¿Por qué? Porque el culto es el sábado. Porque el culto es el miércoles. Oiga, delicado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos convertido la iglesia en una lista de tareas y no en un lugar de buscar lo eterno. Hemos convertido la iglesia en una lista de actividades y no en el lugar en donde encontramos lo eterno. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra: el cual un hombre halla. Ojo, ¿qué es lo que nos está hablando de él? Tesoro. Entonces dice que el tesoro estaba escondido en el campo, y el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y les voy a dar un poquito de explicación acá. ¿Por qué? William, ¿por qué dirán? ¿Por qué lo encuentra y lo esconde de nuevo? Yo me puse a pensar sin contexto. Y le empecé a buscar lógica a esto. Yo dije, ¿será que era muy grande y no tenía cómo cargarlo? ¿Será que era muy peligroso esas tierras? Pero resulta que hay un contexto judío muy interesante para esto. El verbo en griego que es hallar es eurisco. Y este término es de donde viene la palabra eureka. ¿Cuántos han escuchado el término eureka? Amén. Para los que no hayan escuchado, cuando por ejemplo los científicos logran resolver un caso matemático, un caso de biología, de química, de lo que sea, ellos dicen eureka. O sea, lo logramos, lo conseguimos, lo hallamos. Y es algo real. Ese es el significado. Es hallar algo real, algo tangible. Me encanta ese significado, porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos no, hay que hallar al Señor, y lo vemos como una cosa por allá como toda inmaterial. Pero no, cuando la palabra habla de hallar, está diciendo tú estás encontrando algo real. ¿Por qué? Porque Dios es real. Tú tienes que entender que Dios es real para poder que Él sea tu tesoro, o si no, no vas a poder encontrarlo. ¿Amén o no? Entonces, sabiendo este tema, resulta que cuando la historia habla de que él encontró y volvió y lo escondió, ¿cierto? Porque dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, él lo encuentra, estaba haciendo algo, estaba haciendo un hueco, iba a enterrar alguna cosa, cuando ¡clac! Uno se emociona y empieza, eureka, dicen fuera de cierto, y abre el cofre. 700.000 millones de dólares. ¿Qué? ¿Sí o no? Imagínense esa escena. Uno encontrarse algo, pero resulta que él vuelve y lo esconde. ¿Por qué pasa esto? Porque en la ley judía decía: si usted se encuentra algo en el campo de otro hombre, usted no se lo puede llevar porque es de otro hombre. Pero si usted compra el campo y se encuentra algo por debajo, el campo ya es suyo. Entonces lo que hay debajo del campo es legal. En otras palabras, el subsuelo, según los judíos, el subsuelo era de ellos, del dueño, ¿sí o no? En Colombia no, el subsuelo es del Estado. Pero para los judíos en ese entonces, el subsuelo era del dueño del lote. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Lo encontró y lo escondió de nuevo. Ahorita en el tercer punto vamos a ver qué fue lo que hizo. Pero él hizo la estrategia: no puedo dejar que el dueño del lote encuentre el tesoro, porque el tesoro es mío, yo lo hallé. Y bueno, William, ¿por qué vamos con todo esto? Miren, nosotros no estamos buscando
guacas, como estaban mis tíos buscando la guaca. Las guacas o los tesoros humanos, los tesoros de este mundo tienden a ser inciertos. Es más, si usted se pone a pensar o a escuchar lo que hablan de las guacas, dicen que una guaca se mueve. ¿No han escuchado eso? Que es que la guaca estaba acá y como tenía mucha avaricia, la guaca se movió. Escúcheme, eso no pasa con el tesoro de Dios. El tesoro de Dios es real y es verdadero. Y si usted va a buscar el tesoro de Dios, usted lo va a encontrar. O sea, en otra palabra, el reino, la promesa es segura. Amén. No jugamos como una lotería con Dios. Nosotros vamos a la fija. No es a la suerte. El Señor no se nos va a quitar. Si usted busca al Señor, usted encuentra al Señor. Amén o no. Para mí eso es, o sea, eso es un aliciente. Eso es algo que me motiva demasiado. Entonces entendamos esto. El Señor de la parábola, el hombre de la parábola, no lo escondió, no lo volvió a esconder por malo. No, él lo que hizo fue protegerlo hasta que eso fuera legalmente suyo. Y mire, yo le voy a poner a usted un ejemplo. Cuando usted viene a un tiempo de intimidad con Dios, aquí a la iglesia, por ejemplo una vigilia, un ayuno, un amanecer o una prédica, y usted recibe algo de parte del Señor, ¿usted no le ha pasado que muchas veces esa palabra le habla tanto a uno que uno la atesora? Uno como que uy, esa palabra era para mí. ¿A cuántos acá han predicado algo y dice, esa palabra es para mí? Amén, ¿sí o no? ¿A cuánto le está cayendo esa palabra? Oiga, y resulta que usted dice, esa palabra es para mí, y esa palabra le habla, y esa palabra lo empieza a transformar a usted, y usted no quiere soltar esa palabra, porque es el tesoro que usted encontró. Usted esa palabra no la va a echar en saco roto, por decirlo así. Usted la atesora, la hace suya. Y esto es lo que el Señor estaba hablando con el reino. O sea, si tú encuentras ese tesoro, tú lo vas a atesorar, tú lo vas a guardar. Legalmente no es tuyo, pero tú vas a hacer la forma de quedarte con él. Tú no vas a permitir que esa palabra se vaya. Tú no vas a permitir que ese tesoro se te vaya de las manos. Y cuando uno tiene un encuentro, un hallazgo con Dios, las cosas cambian de prioridad. Hoy, ¿cómo así, William? Vea, tal vez tú antes de tener un encuentro con Dios le dabas más tiempo al trabajo, le dabas más tiempo a las amistades, pero cuando tú hallaste el tesoro del evangelio, la palabra, eso hizo cambiar tus prioridades. ¿O no es así? Yo tenía los amigos por allá arriba y yo, no, mis amigos, mi música, mi estilo de vida. Cuando conocí al Señor, yo entendí que todo eso lo podía considerar como basura, porque tenía algo mucho más valioso, que era el evangelio. Dejé amigos que no me ayudaban, dejé conductas que no me ayudaban, dejé cosas que me gustaban un montón, pero las dejé porque yo entendía que el tesoro que había encontrado era mayor, era más valioso. Amén. Entonces vamos a mirar también esa tabla aquí. Según tu experiencia, si es costumbre o si es ese encuentro personal con Dios. Si es costumbre, voy al culto porque hoy es miércoles o porque hoy es sábado. Voy al culto porque el pastor dice. Voy al culto porque es que, o si no, ¿qué dirán mis hermanos que no voy? Vea, se descarrió. Llega usted a uno, deja de venir a traer servicio. Vea, resucitó Cristo, no iba a resucitar usted, ¿sí o no? Entonces, voy es por costumbre, porque ya me esperan allá, porque ya tengo mi silla. Hay unos hermanitos acá que ya tienen la silla, ¿sí o no? No estoy diciendo que esté mal, pero usted ya tiene su silla ahí. Mi silla es allá, mi esposa me la está cuidando. No hay ni siquiera nadie sentado, yo estoy acá parado. Tengo ya como escrituras de ese lugar ahí. Muy pronto me va a tocar tirarme para atrás, pero bueno, ya pronto nace la bebé. Oiga, segundo, tenemos el mapa, pero no tenemos el oro. Cuando usted coge su vida espiritual como una costumbre, como una práctica, simplemente usted tiene el mapa, o sea, usted tiene la teología, la teoría, pero usted no tiene el oro, usted no encuentra el oro. ¿Por qué? Porque usted está solamente viendo lo que es superficial, recuerde. Y para poder encontrar el tesoro, ¿qué tenemos que hacer? Hay que excavar, hay que ensuciarnos las manos para poder encontrar el tesoro. ¿Amén o no? ¿Y cuál es el resultado de esto? Caemos en estancamiento espiritual. Cuando todo se nos vuelve otra vez una religión, estamos estancados. Estamos estancados. No crecemos,
no avanzamos. Pero por el contrario, cuando yo vengo y mi experiencia es, yo voy a tener un encuentro con Dios, que el mensaje, mis hermanos, hoy es para que usted cada vez que venga a un evento de la iglesia, a algo que se organice, a un tiempo devocional en su casa, a un tiempo de oración en familia, usted vaya con esa expectativa de que se va a encontrar con Dios, de que hay un tesoro para usted. ¿Amén o no? ¿Y qué pasa ahí? Voy al culto porque tendré un encuentro personal con Dios. Esa es mi mirada. Ya no es solo el Dios que predica el pastor, sino que es mi hallazgo, sino que es lo que yo descubro en la palabra del Señor. No hay nada más precioso cuando usted aprende a estudiar la palabra. Y usted no tiene que esperar a un miércoles o a un sábado para que el Señor le hable a usted, sino que usted está en su casa y el Señor llega y le tira unas perlas a uno y uno dice: Señor, ¿yo por qué nunca había entendido esto? Los que estudian la palabra me entenderán. Pero hay que estudiar la palabra porque hay que ensuciarnos las manos. ¿Amén o no? Hay que escudriñar la palabra. Y como resultado, ¿qué tenemos? Hay asombro, hay despertar espiritual. ¿Asombro por qué? Porque lo necesitamos. Asombro o expectativa. Nosotros venimos a este lugar muchas veces sin ninguna expectativa. Mi hermano, eso es lo más triste que hay. Usted viene a escuchar la palabra de Dios y usted no viene con expectativa. A mí me ha pasado, yo a veces vengo y me siento por cumplir, y a veces la palabra me mete unas cachetadas que yo digo: Señor, quita este orgullo, quita esta altivez mía. Creo que porque entonces ya estudio la palabra, que porque me metí a estudiar al instituto bíblico, entonces ya sé todo. Mentira. Puede ser el hermano más nuevo aquí predicando, el más novato, y hay una palabra de Dios para nosotros. ¿Amén o no? Y mis hermanos, esa apatía para con lo de Dios, esa apatía para con los servicios, con los tiempos de adoración, con las vigilias, con los ayunos, esa apatía va a desaparecer cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. El día que uno tenga un encuentro personal con Dios, que uno se reencuentra con el Señor, ¿sabe qué es lo primero que hace el Señor? Le activa a usted esas ganas de volver. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted estaba volviendo un apático a la iglesia. Por eso, o sea, nos volvemos tan esquivos a las cosas del Señor, que lo primero que hace el Señor cuando vuelve a encontrarnos, o nosotros encontrarnos con Él, pero no, el Señor es el que nos encuentra siempre, pero cuando volvemos a buscarle y a encontrarle, lo primero que hace el Señor es avivar ese fuego y usted quiere estar en todo. Si el Señor hace eso, ¿usted cree que entonces es malo venir a las cosas de la iglesia? ¿Es por qué sacamos tantas excusas, mis hermanos? William, ¿por qué sacas tantas excusas por Dios? Va lo que estás diciendo acá. El Señor me habla a través de esa palabra fuertemente a mí, mis hermanos, porque muchas veces he caído en eso, en costumbre, y lo que necesito son un encuentro para volverme a apasionar, para volverme a despertar espiritualmente. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Amén. Y mire lo que dice Jeremías 29:13, muy conocido. ¿Cómo dice? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor está haciendo una promesa. Si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. El Señor no es como esas guacas que se mueven. El Señor está firme, el Señor está ahí. Vea, para nosotros vencer la apatía que tenemos con respecto a las cosas de la iglesia, no necesitamos realmente una disciplina. Vea, usted puede hacer mucho el esfuerzo para venir a la iglesia, pero mientras usted no tenga un encuentro con el Señor, usted no va a cambiar. Mientras no tengamos un encuentro personal con el Señor, muchos tenemos que reencontrarnos, como digo, porque ya conocemos al Señor, pero nos hemos enfriado en ese aspecto. Tenemos que volver a encontrarnos para, vea, como que se active otra vez ese chip de: hey, las cosas de la iglesia son importantes. Y yo admiro a muchos hermanos que sin ser líderes, o siendo líderes muy nuevos, vienen a todo, están en todo. ¿Por qué? Porque tienen sed. Pero muchas veces nosotros los viejos parece que ya nos llenamos. ¿Pero nos llenamos de qué? Si realmente acá es donde venimos todo el tiempo a descubrir ese tesoro. El que tiene plata no dice: yo ya tengo mucha plata. El que tiene plata le gusta conseguir más plata. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el hombre más rico del mundo? El de Amazon, Jeff Bezos. Elon Musk ya es el más rico. Ah, bueno, Elon Musk, saludos. Acuérdense el diezmo. Oiga, Elon Musk es el tipo más rico del mundo y cada vez está haciendo más plata. La plata llaman plata por ahí. Y nosotros conocemos un poquito de Dios y ya creemos que ya con eso tenemos todo. Si nosotros conociéramos realmente a Dios, tuviéramos un encuentro con Dios, cada vez quisiéramos más y más y más de Dios. Uno cada vez que conoce más al Señor se da cuenta que lo conoce menos. ¿Así es o no?
Por eso, muchachos, hay que buscar todo el tiempo la presencia del Señor. Que cuando vengamos a buscarle de corazón, porque el Señor se deja ser hallado. Amén. Oiga, y tercero y último, para que nos vayamos para la casa. Tu vida espiritual es una carga o un tesoro según tu motivación. Y ese es el tema central que yo quiero tocar hoy. No se olvide de los otros porque son muy importantes, pero este es la perla que yo encontré en el pasaje que nunca la había comprendido o que la había pasado por alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy superficial. Pero cuando me meto a estudiar y cuando el Señor tiene esa misericordia de uno, le permite ver cosas como estas. Y mire lo que dice la palabra. La pregunta: ¿tú lo haces por deber o por gozo? Ojo, ¿lo haces por deber o por gozo? Y no significa que el deber, que cumplir los deberes esté mal, pero para las cosas de Dios el deber no es suficiente. Necesitas gozo. Necesitas esa alegría, ese entusiasmo, esas ganas de hacer las cosas porque Él es Dios y nada más. Porque Él es el Señor. Yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Y eso se llama el gozo de la salvación. ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación aquí? Y ese gozo es el que nos tiene que mover a las cosas de Dios. Pero muchas veces no, se estanca como el gozo. Y empiezo a moverme por deber. Me toca cumplir con esa actividad. Y ahí está el tema, me toca. Yo debería decir: voy con gozo a hacer esta actividad. Estoy alegre porque voy a hacer esta actividad. Tengo el privilegio de servir en esta actividad. Si lo hiciéramos así, fuera tan diferente. Y vamos a ver aquí. Y el hombre, ¿qué pasó? Dijo, lo halló y volvió y lo escondió. Y dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escúcheme esto, quédense con esta frase. El gozo es el motor del sacrificio. ¿Cómo? El gozo es el motor del sacrificio. Usted quiere hacer el sacrificio, dar la milla extra, asistir a las actividades de la iglesia con todo el entusiasmo, decir, pastor, ¿qué hay para hacer? Dígame, ¿a dónde hay que ir a evangelizar? ¿A dónde hay que predicar? Y usted lo hace, se sacrifica, porque es un sacrificio. Porque para poder encontrar el tesoro nos tenemos que ensuciar las manos, tenemos que coger la pala. Pero cuando uno lo hace ese sacrificio con gozo, es porque ese es el combustible correcto, es el motor correcto. El motor del sacrificio es el gozo. Si usted tiene gozo en su alma, usted va a ver cómo usted, cualquier actividad en la iglesia, usted va a estar ahí sirviendo. Como dicen por ahí, no se pierde la cambiada de un bombillo. Ahí va a estar. ¿Y lo va a hacer con qué? Con gozo. Si usted lo hace porque es un deber, porque a usted lo obligan, porque a usted lo llaman. Bueno, en la iglesia no obligamos a nada, pero en la iglesia se colocan tareas, ¿cierto? A ti te va a tocar hacer esto. Yo lo hago, pero muchas veces lo hacemos por deber y no por gozo. Ahí está la diferencia. Y miren, mis hermanos, muchas veces nosotros no comprendemos esto. Yo no comprendía esto, pero vea, nadie va y vende su casa felizmente a menos que sepa que va a ganar algo mejor. Nadie va a llegar yo a vender mi carro porque sí. Usted lo vende es porque necesita algo mejor que eso. ¿Amén o no? Nadie va a llegar a entregarlo todo a la suerte sin saber qué va a pasar. Así como un día usted conoció al Señor y usted empezó a dejar cosas, y usted no las hizo porque sí. Usted las hizo entendiendo que había un premio mayor, que había una salvación que es tan grande que no la podía perder, y lo otro no importaba. Eso es el gozo. Pero ese gozo no solamente se puede quedar en el momento de la salvación. Ese gozo debe ser continuo. Toda mi vida yo debo estar gozoso haciendo las cosas para el Señor con excelencia. Tenemos un problema como cristianos, y es un problema de cálculo, un problema matemático aquí, las matemáticas del reino. Y es que cuando nosotros creemos que buscar a Dios es una carga pesada, nosotros creemos que venir a las actividades de la iglesia es una carga pesada para nosotros, es porque nuestro corazón está calculando mal. Miren, creemos muchas veces que dormir 2 horitas más es mejor o es mayor que buscar a Dios. Creemos que quedarnos en la casa descansando es mejor o es mayor que la adoración en comunidad. ¿Qué significa?
tenemos las matemáticas trocadas. Si usted entendiera el tesoro, y si yo entendiera el tesoro tan precioso que hay, el levantarse 2 horitas antes para hacer un devocional bien poderoso y una lectura de la Biblia bien poderosa, usted encontraría un tesoro mayor que dormir esas 2 horitas. Y es más, usted lo hace y el Señor lo recompensa a uno, permite que el día le rinda más y hasta le trae energías nuevas, porque así es el Señor. Cuando uno viene al amanecer ese día, uno se siente como que, recargado. ¿Por qué? Porque usted le dio el primer lugar al Señor, porque fue y lo buscó, lo halló y lo hizo con gozo. Y el Señor trae su recompensa. Cuando usted se queda en su casa descansando, por allá estirando los pies en el mueble y viendo una película, muy bonito, muy bacano, pero resulta que en la iglesia había vigilia y usted no vino y usted no sabe lo que se perdió. Lo que no se perdió fue una película, pero lo que se perdió es eterno. Y eso nadie se lo va a devolver, ni lo van a transmitir por Netflix. Eso usted no lo puede hallar sino en comunidad. Entonces, miren, mis hermanos, tenemos un problema de cálculo y nosotros tenemos que reevaluarnos eso. Nuestra matemática espiritual puede estar fallando. Entonces, cuando nuestra matemática espiritual está fallando, lo que hacemos es que devaluamos el tesoro. El tesoro tiene un peso de gloria, el tesoro tiene un valor, pero nosotros, en nuestra capacidad de cambiarle la idea a las cosas, lo que hacemos es quitarle valor al tesoro de Dios. Amén o ay. Entonces, yo les voy a colocar una ilustración acá rápida y es, imagínense por un momento que el próximo culto, miércoles, ¿qué cae? 3. Miércoles 3 de diciembre, Tutaina Tuturumá. Estamos aquí en el servicio. A usted le aseguran que en ese servicio usted va a venir y va a ser sano de la enfermedad que tiene. O que ese hijo suyo que está descarriado en las drogas va a llegar a los pies de Cristo ese día si usted viene. O si usted le aseguran que esos problemas que usted tiene matrimoniales se le van a acabar ese día si usted viene. ¿Alguno de ustedes faltaría? ¿Sí o no? No, vendríamos todos. Esta iglesia estuviera a reventar. Pedirían permiso en el trabajo, sacarían tiempo de donde no lo tienen, dejarían la pereza y el acomodo. ¿Sí o no? Estarían aquí en primera fila, la fila que no hace casi nadie, estuviera acá lleno esto, todos esperando el milagro. Pero escúcheme, el Dios del universo va a estar presente en el próximo culto, miércoles 3 de diciembre, en este lugar. Y yo le pregunto, ¿acaso el Dios de los milagros no vale más que el milagro? Porque Él es el tesoro. Estamos diciendo que Él es el tesoro. Si vienes por el milagro, pero no por el Dios de los milagros, te digo una cosa, tú estás amando más el campo que el tesoro. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo vende feliz. ¿Sabe por qué? Porque a él no le importa nada más que ese tesoro. Si tú te encontraras una millonada, vamos a decir una millonada impresionante acá. ¿Cuánto? ¿Cuánto es que de pronto digo mucho? Ese man dijo mucho. De pronto digo muy poquito. Ese man ¿qué? 200 millones de dólares. Listo, 200 millones de dólares. Si usted se encuentra 200 millones de dólares y a usted le dicen, John Dairo tiene que ir a vender todas sus propiedades que valen 500 millones de pesos. Estoy tirando un cálculo por ahí. ¿Usted vendería esos 500 millones para ganarse esos 200 millones de dólares? Obvio. Obvio. Ahora, si te están diciendo el tesoro más grande del universo, que es Dios mismo, está para ti, pregúntate hoy, preguntémonos hoy, ¿qué tenemos que vender? Porque mire, yo veo que hay sillas vacías y muchas. Hay muchas sillas vacías. ¿Y saben por qué hay tantas sillas vacías? Por algo que no queremos vender. Porque hay personas que no quieren vender algo. ¿Qué tienes que vender tú hoy? Quizás tienes que vender tu orgullo como líder. Tal vez tenemos que vender nuestro orgullo como líderes y creer que ya estamos listos. O sea, nosotros, ¿yo para qué voy a ir a esa vigilia? Cada tal vigilia de familia, ¿o para qué? O usted dice, que quizá tengo que vender mi comodidad. Ay, es que mire esa agua, es que yo no me quiero mojar, que me planché el pelo hoy.
Y no, el otro sábado hoy sí puedo. O quizás tenemos que vender el desánimo y las excusas que mantenemos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, eso es lo que hay que vender. Usted no tiene que ir a vender su casa para venir a los servicios, pero usted tiene que vender muchas de las cosas que le estorban en este momento para poder asistir. La cura, ¿sabe cuál es, mis hermanos, cuál es la cura para la inasistencia hoy en la iglesia en tantas actividades? No es la culpa de deber cumplir. Ay, hermano, venga, o que es que usted está pecando, hermanita, venga, o que irán a decir de mí. No, la cura es entender cuál es el valor de ese tesoro. Hermanos, vengan, porque lo que hay aquí vale más que todo a lo que nos estamos aferrando. Amén. Vengan, porque lo que hay acá usted no lo va a conseguir en ningún otro lugar, sino en su comunidad de fe. Mis hermanos, hay muchos casasolas. No, yo oro en mi casa. No ora. Si orara en su casa, estuviera aquí. Si orara en su casa, usted sabría que aquí hay cosas que pasan que no van a pasar en su casa. Y es necesario que usted ore en su casa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo no haga su devocional y véngase para el culto. No, haga su devocional y venga al culto. Porque puede que el Señor, la palabra que tenía hoy para usted era la del culto. Ni siquiera era la que usted iba a leer en su casa, era la del culto. Y si era la de la casa, también era la del culto. Porque ¿cuántos no quieren dos tesoros? ¿Cuántos no quieren 2 tesoros o 3 tesoros al día? Nadie le hace el quite a un tesoro. Los cristianos, nosotros somos los únicos. Hermanos, volvamos a comprar el campo. Y con eso me refiero es que vendamos las excusas y volvamos al campo de batalla, a la iglesia, a las actividades, al devocional, al tiempo de comunión con Dios. No porque el pastor nos obligue, sino porque hemos recordado que Cristo es el tesoro. Amén. Segunda motivación, el deber es la mentalidad del cumplimiento. Tengo que cumplir. El deber es el sacrificio que se siente como un castigo o como un peso muerto. Todo el tiempo tienes un bulto y tienes que ir a la vigilia, hacer esta actividad con los niños, ir a atender el grupo de jóvenes. El resultado produce cristianos amargados y cansados. Pero el gozo es la mentalidad del hallazgo. Hallé algo supremamente poderoso, hallé algo supremamente valioso, importante. El gozo es el sacrificio que se transforma en inversión. No duele soltar la comodidad. Cuando usted entiende, hace las cosas por gozo y recibe lo que el Señor tiene para usted, usted está sumando, usted está invirtiendo en el reino de los cielos, en las moradas celestiales. Amén. Cuando usted tiene la motivación en el gozo, puesta en el gozo, el resultado es que produce cristianos apasionados. Amén o no amén. Termino con este versículo. Hebreos 12:2. Presten toda la atención del universo en este lugar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, ¿ustedes creen que es mucho pedir que vengamos a una vigilia, a un ayuno, a un servicio? ¿Ustedes creen que eso es mucho pedir? Miremos lo que hizo Jesús. Dice que él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿El gozo es el motor de qué? Del sacrificio. Y Jesús tenía claro esto. Jesús fue a la cruz con gozo. Mis hermanos, ¿y por qué lo hizo Jesús? ¿Saben cuál era ese gozo? El gozo de Jesús no eran las calles de oro, el mar de cristal que habla la palabra. ¿Por qué? Porque eso ya es de Él. Él ya lo tenía. El gozo del Señor no radicaba en que los ángeles le hicieran caso, en que Él mandaba a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él ya era el dueño de los ángeles, es el creador. El gozo que mantuvo a Jesús en la cruz éramos tú y yo. El gozo que mantuvo a Jesús en la cruz fue ver tu vida restaurada. El gozo que mantuvo a Jesús en la cruz fue ver a tu familia salva.
Y Él vendió su vida gozoso para comprarte a ti, para comprarme a mí. Y ahora yo te pregunto, si tú fuiste el tesoro por el cual Jesucristo lo dio todo, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos esto? Que Él es el tesoro por el cual yo estoy dispuesto a dar, por lo menos, mis hermanos, la comodidad. Por hermanos, entender que hay algo más valioso que el yo estar cómodo, que el yo estar acomodado en mi casa, que el yo estar quieto, que el yo estar haciendo las cosas sin el sentido que realmente le debo poner. Puesto los ojos, mi motivación, mi enfoque está en ¿quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Mis hermanos, cierren los ojos y acompáñenme en esta oración. Esta oración no es una oración para prometerle al Señor: Señor, voy a empezar a asistir al culto. No. Si tú has entendido hoy este mensaje, tu oración hoy, mi oración hoy debe ser una oración de arrepentimiento, donde le pidamos perdón al Señor por haberle quitado valor al tesoro tan grande que es su palabra, que es su presencia, que es su verdad. Padre, esta noche venimos delante de ti con un corazón arrepentido, Señor. Con un corazón que reconoce que ha caído en el desánimo. Con un corazón y una mente que reconocen que le ha quitado valor a tus cosas, Señor. Dios mío, yo soy el primero que he pecado con esto. Que se me ha vuelto mecánica las cosas del Evangelio. Que se me ha vuelto muchas veces una profesión hacer lo que hago dentro de la iglesia. Pero Señor, tal vez, o tal vez no, es una realidad. Lo he hecho con el enfoque incorrecto, con la experiencia incorrecta y con la motivación incorrecta, Señor. Pero hoy, Señor, esta palabra me ha hablado. Durante todos estos días que he estado estudiando esta palabra, tú me has hablado y me has dicho: William, ¿qué vas a vender para poder comprar el campo donde hallarás el tesoro? Y yo creía que estaba trabajando en el campo, pero estaba trabajando de la manera incorrecta. Pero hoy, Señor, comprendo que no puedo ver el campo superficialmente. Tengo que venir a ti, tomar la pala, tomar la pica y empezar a buscarte. En cada servicio, Señor, que de ahora en adelante venga, voy a venir con las expectativas al límite, entendiendo que la palabra que se va a predicar en el altar es para mí. Señor, voy a hacer el esfuerzo, aunque trabajo, de sacar un tiempo para venir al ayuno, para venir a las vigilias, para volver al amanecer con Dios. Señor, voy a servir con diligencia, voy a preparar los grupos con tiempo, voy a orar, los voy a poner en tus manos y los voy a llevar a las personas, porque las personas están sedientas de ti y muchas veces estamos llevando una comida vana, una comida sin espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que nos muevas hoy a hacer las cosas con la intención correcta, a entender, Señor, a entender, Dios mío, que tú moriste por mí, que tú estuviste clavado horas en una cruz, sufriendo el dolor más impresionante, el dolor que nadie más ha sufrido ni sufrirá, cargando con el pecado por mí, para que yo pudiera estar a tu lado, Señor. Y hoy te pido, Señor, perdóname, perdona a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a tomar esto no como un deber más, no como una costumbre, sino como quien busca la presencia con anhelo,
con gozo, con emoción, con expectativa, Señor. Que las expectativas en el corazón de tu pueblo se eleven, Señor. Y eso, Señor, yo sé que permitirá que la palabra que sea predicada traiga libertad al corazón de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, como pueblo. Y ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos a volver a lo que realmente importa. Porque tu palabra fue clara cuando le dijiste a los discípulos que en esto conocerían que Dios es real, en que fuéramos uno, en que nos reuniéramos, en que estuviéramos en unidad, Señor. Y muchas veces he preferido quedarme en casa sabiendo que mis hermanos están reunidos proclamando tu nombre. Y yo en mi casa estoy solo, pero aquí en este lugar hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y tal vez tú no estés tan presente allí conmigo como lo estás aquí con la iglesia. Y yo, Señor, te pido perdón porque eso me lo he perdido. Movilízame, Señor, a hacer lo que tú quieres que haga. Participar, no como quien debe, sino como quien quiere. Hacer las cosas con excelencia como para ti, Señor. Te lo pido, ayúdame con esto, Espíritu Santo de Dios, porque como lo predicaba, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mi disciplina, se trata de un encuentro contigo. Y hoy, Señor, quiero tener ese encuentro contigo, Dios mío. Vamos, dile: Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Hoy te busco, Señor. Hoy escudriño las Escrituras. Hoy, Señor, permanezco aquí, Señor, en oración para que, Señor, tú me hables. Y a cada uno tienes algo que decirnos con esta palabra. El momento en que tengamos un encuentro contigo, Señor, todo cambiará, porque el tesoro estará en nuestras manos. Ayúdanos a atesorar ese regalo tan grande que nos has dado. No permitas que perdamos el gozo de tu salvación, Señor. Colocamos este tiempo delante de ti y te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.